Buenos días a todos. Vamos a ir hoy con la teoría de esto. Vamos a ponerlo así. Y vamos a empezar un poco con la teoría de este tema. Vale. El primer tema es estadística descriptiva. ¿Vale? ¿Qué es la estadística descriptiva? Básicamente el curso se divide en dos grupos, estadística descriptiva e inferencia estadística. La estadística descriptiva es yo hago una encuesta, voy preguntando, anoto los datos y a partir de ahí describo los resultados. Es decir, si vosotros os ponéis en la puerta de la escuela y empezáis a preguntarle a la gente qué talla de zapatos usa y luego comentáis, pues de las mujeres hay tanto por ciento que tienen este tamaño de zapato, de los hombres tantos, tal, estáis describiendo lo que habéis estudiado, ¿vale? Eso es la estadística descriptiva. Luego la inferencia estadística, esto nos van a empezar a abrazar para las siguientes elecciones, pues es lo que vamos a adivinar a partir de un estudio. De lo que yo le he preguntado a la gente, pues a partir de ahí, pues sabemos o decimos, pues el PSOE va a sacar tantos votos, el PP tantos votos, Unidas Podemos va a sacar tantos votos. Y dice, pero si no lo has preguntado a todo el mundo, ¿cómo lo puedes saber? Pues eso es la inferencia estadística. A partir de ahí vamos a saber con un cierto margen de error el resultado, ¿vale? Eso sería la segunda parte de la asignatura. Luego hay un tercer bloque que es la parte de probabilidad, ¿vale? De las probabilidades, eso ya es otra historia. Vale, entonces, bueno, vamos a empezar por lo que es la estadística descriptiva, ¿vale? Los conceptos básicos y demás, no es mucho, son seis hojas, ¿no? Seis. Entonces, términos que tenemos que tener muy claros. Definiciones. La población. La población es todo sobre lo que quieres realizar el estudio. Es decir, si yo quiero mirar el número de móviles, yo qué sé, Samsung que tiene Gijón, la población sería toda la población de Gijón. ¿Qué pasa? Que preguntarle a todos y cada una de las personas que viven en Gijón es muy caro. Es un coñazo, va a tardar mucho tiempo y es muy caro. Entonces de ahí normalmente lo que vamos a hacer es sacar una muestra. Una muestra es un conjunto, una colección de individuos, pero de dentro de la población. Podéis preguntarle a uno, a 5, a 10, a 25, a 30 o incluso a toda la población, ¿vale? Nunca podéis ir más allá de la población. Vale, tamaño de la muestra, ¿esa cuántas personas la habéis preguntado? Y esa normalmente la vamos a llamar N, ¿vale? N es a cuántas personas le hemos hecho la encuesta. ¿Qué es la variable estadística? La variable o variables estadísticas son los atributos o caracteres estudiados en los individuos de la muestra. En mi ejemplo, la variable estadística sería la marca de móvil que tienes, ¿vale? Si yo quiero saber cómo están distribuidos los móviles, yo te pregunto, ¿qué móvil tienes? Pues esa es la variable. La categoría o valor sería, dentro de esa variable, los tipos que hay. Si yo estoy preguntando cuál es tu marca de móvil, la categoría, pues sería Apple o Android, si queréis hacer esa distinción, o si vamos directamente a marcas, pues podríamos tener Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Píxeles, todas las que haya, ¿vale? Sin embargo, serían categorías. Si yo estoy preguntando qué talla de calzado usas, pues sería un valor, ¿vale? Normalmente los numéricos ordenados de menor a mayor suele ser lo más típico, ¿vale? O intervalo de valores. El intervalo de valores sería, en lugar de una categoría, tú lo que puedes hacer es decir, pues para marcas de móviles no nos interesaría, pero por ejemplo para altura,
Si yo le pregunto cuánto miden las personas, en lugar de decir cuánto mides exactamente, que habrá gente que incluso ni lo sepa, dices, a ver, tú que estás entre 1,50 y 1,60, 1,60 y 1,70, 1,70, 1,80, 1,80, 1,90, 1,90, 2 metros y así, ¿vale? Nada más. Vale, estos son conceptos que hay que saber bien el nombre y tenerlos claro, pero poco más. Ahora, esto es importante. ¿Qué tipos de variables estadísticas vamos a tener? A ver, este esquemita es muy interesante, ¿vale? Para cada tipo de variables, qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Luego vamos a definir lo que es cada una de las cosas, ¿vale? Pero, ¿qué cosas podemos hacer con cada tipo de variables y qué no podemos hacer? Entonces, dentro de las variables hay cualitativas, ¿vale? Las cualitativas o factores de texto son preguntas en las cuales la respuesta no es un número. ¿Qué marca de móvil usas? ¿Cuál es tu estado civil, el grupo sanguíneo, sexo, raza, religión? ¿Vale? La diferencia dentro de estos factores de texto es que están las nominales. Las nominales son aquellas que no podemos ordenar, no tienen un orden natural. Si yo os pregunto qué marca de móvil usas, iPhone, Samsung, Huawei, ¿cómo lo ordeno? Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿cómo lo ordeno? Grupo sanguíneo, vale, el grupo sanguíneo podrías decir, no, pero el grupo sanguíneo haces AB, A, B, 0. ¿Y por qué no 0, A, B, A, B? Y si os paráis a pensar, tampoco tiene un orden lógico. O sea, todos podemos ordenarlo, ¿vale? Sexo, hombre, mujer. Vamos a quedarnos de momento con solo dos, no voy a meter en más allá. ¿Cómo lo ordenas? Alfabéticamente, al revés. Raza, pues también. Entonces, bueno. Todas esas, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar para representarlo una tabla de frecuencias. Esto sería el almacenamiento de datos. ¿Cómo podemos presentar esos datos? Y como gráficas podríamos utilizar dos opciones, diagrama de barras y diagrama de sectores. Nada más. Luego veremos los tipos de diagramas que tenemos. Tenemos barras, sectores, histogramas, diagrama de cajas, hay un montón de ellos. Si yo tengo esta variable y me dicen, calcúlame un histograma, yo le digo, no se puede porque es una variable cualitativa nominal y no se puede hacer. Vale. ¿Qué medidas descriptivas podemos dar? La única descriptiva que podemos dar es la de posición y daríamos la moda. Es la única medida. Medidas descriptivas son aquellas que nos describen el estudio que hemos hecho, ¿vale? La media, la mediana, la moda, los percentiles, los cuartiles, tal. O sea, aquí solo, única y exclusivamente podemos dar la moda. Es decir, podríamos decir, la mayor parte de la gente tiene móviles Xiaomi. O la mayor parte de la gente tiene móviles Apple, o sea, iPhones. Pero no podríamos decir muy poco más. Todo lo demás que nos digamos lo estaríamos inventando y no sería correcto. Vale, y no tiene medidas de dispersión. Las medidas de dispersión veremos que son la varianza, la desviación típica y demás. Y las medidas de dispersión es lo que se aleja uno de la media, pero como no tengo media, pues no puedo usarlo. Vale, entonces estas serían las más sencillas, porque solo puedo darle la moda, dos tipos de diagramas y la tabla de frecuencias. Vale, luego tenemos las ordinales. Las ordinales son categorías, pero que puedo ordenar. Por ejemplo, ¿qué nivel de estudios tienes? Primaria, secundaria, bachiller, técnico, bueno, el grado, máster, todo eso sí tiene un orden lógico. ¿Vale? Entonces, aquí la idea está en que sí puedo usar la tabla de frecuencias, tengo los mismos diagramas de barras y de sectores, y la diferencia es que ahora aquí me aparecen que además puedo dar dos cosas, que es la mediana y los percentiles. Es decir, es igual que antes, pero añadiendo estos dos datos. Todo lo demás igual. Aquí solo doy la moda, pero puedo hacer tabla de frecuencias, diagrama de barras, diagrama de sectores. Aquí tengo diagrama de barras, de sectores, tabla de frecuencias, la moda y además mediana y percentil. No tengo dispersión. ¿Vale? Cuantitativas o numéricas.
Estas son que las categorías son números. Tamaño de zapatos, altura, cuántas televisiones tienes en casa, lo que sea. Y tenemos discretas o continuas. ¿Vale? Las discretas son aquellas que solo pueden tomar números discretos, números naturales. 1, 2, 3. ¿Cuántas televisiones tienes en casa? Tú no tienes 3,5 televisiones. O tienes una, o dos, o tres. ¿Cuántos años tienes? Tú no dices tengo 16 años, 22. Dices tengo 16, 17, 18, 19, 20 años. ¿Vale? En general siempre va a estar el que dice tengo 16 para 17. El día que conozca a alguien que tenga 16 para 15 me gustaría ver la cara que se le queda al otro. ¿Vale? ¿Cuántos fallos tuviste en un examen? ¿Cuántos viajes en autobús haces al mes? ¿Vale? Pues eso serían las medidas descriptivas. Y aquí tenemos que esto, dices tú, hostia, pero esto es igual. Sí, tenemos la tabla de frecuencias, esta sigue siendo tal. Los diagramas siguen siendo el de barras y el de sectores, igual que antes, es decir, el diagrama de barras y sectores. Esto nos vale para las dos discretas y, para las dos nominales, ¿vale? Cualitativas, nominales y ordinales, y nos vale también para las numéricas discretas. Moda sigue funcionando, ¿vale? Mediana y percentiles sigue funcionando. Y ahora esta lo único que hace es nos añade una cosa que las de nombre no tienen, que es la media. La media es nueva. Y además nos aparecen estas cuatro cosas aquí, que son lo que se llaman las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión es lo que me alejo respecto de la media. Lo que me alejo respecto de la media, claro, antes como no tenía media, pues no me podía separar de la media, entonces no tenía sentido. Y tendríamos rango, recorrido intercuartílico, varianza y desviación típica o desviación estándar, ¿vale? Y luego tendríamos la última, que son las variables numéricas, pero continuas. Velocidad, el tiempo, diámetro, todo lo que tiene lógica que le podamos meter un decimal. Diferencia. Ya no puedo venderlo como tabla de frecuencias. ¿Vale? No se puede poner tabla de frecuencias. Hasta ahora todos tenían su tabla de frecuencias. Sí, sí, sí. Ahora no. Y nos cambian los diagramas. Hasta ahora todos teníamos que eran diagrama de barras y diagrama de sectores. Ahora los diagramas cambian. Son histogramas o diagrama de cajas. ¿Vale? Estos es los únicos, las continuas, que llevan estos dos diagramas. El resto utilizan barras y sectores. Las otras tres, las continuas, son las únicas con histograma y diagrama de caja. Y aquí ahora volvemos a tener una diferencia. La moda, que nos lleva acompañando desde el principio, desaparece. Solo vamos a dar media, mediana, percentiles, y la dispersión tenemos el rango, el intercuartílico, la varianza y la desviación estándar, exactamente igual. En el momento que aparece media, estas cuatro aparecen. Si no hay media, estas cuatro no aparecen. ¿Vale? Pues ya os digo, esto es muy interesante saber en cada caso qué es lo que tengo que usar. ¿Vale? En función de cada variable, qué es lo que puedo hacer con ellas y qué es lo que no puedo hacer con ellas. Vale, cosas para poder hacer una tabla de frecuencias, ¿vale? La tabla de frecuencias, esto que habíamos visto aquí, que se puede hacer en todos los casos, salvo en continuas, ¿vale? Pues para ello vamos a definir primero qué son las frecuencias. La frecuencia de un valor es el número de elementos que toman ese valor. Si tú dices, pero volvemos a la pregunta, ¿cuántos móviles o qué marca de móvil tienes? Una categoría puede ser iPhone. ¿Cuánta peña tiene iPhone? 20. Pues 20 sería la frecuencia absoluta,
¿vale? De esa marca. ¿Cuántos tienen Xiaomi? 25, pues 25 sería la frecuencia de eso. ¿Cuántos tienen Samsung? 12, pues 12 y demás. O si estáis preguntando altura entre 1,50 y 1,55, ¿cuántas personas hay? 3. Pues esa sería la frecuencia y valdría dentro de la categoría, ¿vale? El intervalo. Y análogamente sería el porcentaje, ¿vale? Esto ya veremos la diferencia que hay entre frecuencia y porcentaje, pero bueno, sería lo mismo. Entonces, la tabla de frecuencias básica es las categorías, la frecuencia y el porcentaje. ¿Vale? Si yo aquí le hemos preguntado, a ver, aquí cuidado, fijaros que la frecuencia sería 2 y una 3 y una 4 y 3, 7 y 2, 9 y una 10. Entonces el total es 10, pues si tengo 2 entre 10 es el 20%, 1 entre 10 el 10%, 3 entre 10 el 30, etcétera, ¿vale? Y aquí tendríamos la categoría. ¿Cuánto pesas? En kilos, no me digas 54 y medio, no. 54, 55, 56, 57, pues hemos preguntado a 10 personas y tengo esas cantidades. Esta tabla se puede ampliar con más tipos de frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, y lo mismo para porcentajes, ¿vale? Eso ya las haremos. Luego, representaciones gráficas, ¿vale? Habíamos visto aquí arriba que teníamos en todas diagrama de barras, diagrama de sectores, para las tres, y para estas últimas histograma y diagrama de cajas, ¿vale? Diagrama de barras. ¿Qué supone el diagrama de barras? Vamos a hacer todos los ejemplos con esto de aquí, ¿vale? Menos los dos últimos. Pues hombre, si yo tengo la frecuencia, podéis hacer un diagrama de barras. Abajo vamos a meterle 5, 54, 55, 56, 57, 58 y 59, que son las categorías que hemos utilizado. Y la altura, ¿quién va a ser? Depende de lo que estéis haciendo. Este que tenemos aquí es un diagrama de porcentaje. 30, 25 no hay nadie, 20 tenemos 2, fijaros, 20 teníamos para el 54 y el 58, y los otros tenían 10, y el 57 tenía 30. Si aquí en lugar de 30, 25, 20, 10 ponéis 1, 1,5, 2, 2,53, o 1, 2 y 3, esta pasaría a ser un diagrama de barras en el cual sería de frecuencias. Podéis hacer cualquiera de los dos, ¿vale? Vale, el diagrama de sectores es el quesito de toda la vida, ¿vale? Lo que vamos a hacer es darle un porcentaje, le damos un ángulo, perdón, equivalente al porcentaje que tiene en la encuesta, ¿vale? Hay que fijaros que es los mismos porcentajes que teníamos. Entonces el 54, que tenía el 20%, pues cogeríamos un 20% de 360. Un 20% es un ángulo de 72 grados. Pues le tendríamos que dar 72 grados. 36, 36, 36, 72 y aquí sería 108. ¿Vale? Si miráis, dividís 360, que es el total, entre 100 y lo multiplicáis por 20, por 30, por 10, os van a salir los ángulos, ¿vale? Normalmente las categorías van en orden, 54, 55, 56, 57, es decir, empiezo con el ángulo 0, subo 72, que es el acorde al 20, pues esa es la del 54, luego subo 10, 10, 30, 20, 10. A ver, se ve en este caso porque puedo meterle un orden, ¿vale? Porque estamos hablando que es una de números, es una variable cuantitativa, discreta, porque estoy mirando el número de pie, sin más historias, el 5, 45, 46, 47, en las que no son, que sean de nominales y no tengamos un orden, pues el orden no os lo inventáis, o sea, no tiene por qué ser. O sea, aquí en lugar de esto fuera le he preguntado a la gente, pues, y esto es, pues los órdenes podéis poner esto ordenado como queréis, podéis empezar 30%, 20%, 20%, 10 de 10 y poner pues Samsung, Apple, lo que sea, eso ya como queráis. Luego, histograma. El histograma, ahora ya nos vamos a variables continuas discretas, ¿vale? Variables
discretas, continuas discretas, no, perdón, cuantitativas o numéricas continuas. ¿Vale? Ahí es el único caso en el que tengo el histograma y el diagrama de cajas. Vale, para el histograma se suele agrupar los valores de las variables en intervalos a ser posible de igual longitud. ¿Vale? Y luego las alturas es, dependiendo de lo que hagamos, es un rectángulo. Podemos hacerlo de frecuencias, podemos hacerlo de porcentajes o podemos hacer lo que se conoce como el histograma de densidades. ¿Vale? Que es el porcentaje partido por 100 por la anchura de cada intervalo. En este caso mis anchuras son 5. ¿Vale? 0, 5, 10, 15, 20. Pues aquí sería, si queréis poner el de densidades, si este fuera el de proporciones, o de porcentaje, sería 50 partido por 5 y por 100, ¿vale? Sería 50, que es el porcentaje, partido por 100 y por la anchura, que es 5. Entonces sería 50 partido por 500, 1 partido por 10. Pues la altura sería 0,1. ¿Vale? Aquí la suma de todas las áreas serían 1. ¿Vale? Las otras no, pero aquí no. Aquí sería. Vale, y el diagrama de cajas. El diagrama de cajas es bastante algorítmico, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos tiene su historia, pero todos se calculan igual. Se ordenan los valores de la muestra de menor a mayor. Se calculan los cuartiles 1, 2, que es la mediana, y 3. Eso ya veremos cómo se calculan, ¿vale? Eso va después. Se calcula el recorrido intercuartílico, que es la diferencia entre Q sub 3 y Q sub 1. Se multiplica ese número por 1,5, siempre por 1,5, ¿vale? Y se calcula lo que se llaman los bigotes. Los bigotes son estas dos movidas de aquí. Esta de aquí arriba y esta de aquí abajo, ¿vale? Esta especie de T. A eso se le llama bigote. En inglés, whiskers, ¿vale? Pues si estáis alguno en bilingüe, whiskers. El inferior, ¿cómo es? El percentil 25, que es lo mismo que el cuartil 1, menos 1,5 por el recorrido intercuartílico. ¿Qué es la cosa? Que nunca te puedes salir de los datos, ¿vale? Si nos salimos de los datos, el que pasa a ser el inferior es el último dato que tengáis por abajo. Y para el superior lo mismo, se le suma al P75 o al cuartil 3 el 1,5 recorrido intercuartílico. Tampoco me puedo salir de los datos. Si el último dato lo tengo aquí, pues el whisker acaba aquí, ¿vale? ¿Y qué pasa si el whisker se acaba y luego hay datos? Esos datos es lo que se llama valores atípicos, ¿vale? Si hay datos fuera de la representación, se llaman valores atípicos. Vale, medidas descriptivas. Las medidas descriptivas son la media. Sumáis todos multiplicando por sus frecuencias, o sumáis todos tantas veces como aparezcan. Es decir, si yo aquí tengo esta tabla de datos, pues yo lo que haría es sumaría 54 por 2, más 55 por 1, más 56 por 1, más 57 por 3, más 58 por 2, más 59 por 1. Otra opción es decir 54 más 54 más 55 más 56 más 57 más 57 más 57 más 58 más 58 más 59. ¿Vale? Pero sería cada valor por su frecuencia absoluta. Y luego la dividimos entre el tamaño total de la muestra. Esa es la media. La mediana, el valor que deja a la mitad de los datos a cada lado. ¿Vale? Ordenamos de mayor a menor y buscamos dónde está la mitad de los datos, ¿vale? El que nos deja la mitad a cada lado, esa es la mediana. Si el número de datos es impar, vamos a tener que es el valor exacto del medio. Si no, es la media de los dos valores de los extremos, ¿vale? Esto ya os digo que con un ejercicio luego se ve mucho mejor. Luego tenemos la moda, el valor que más se repite.
no tiene sentido en continuas, es la única en la que no. El valor que más se repite, esa es la o las moda, puede haber más de una. Vale, percentiles. Los percentiles es lo mismo que esto, que la mediana, pero la mediana nos da el 50%, la mitad. El percentil me va a cambiar este 50 por el número que le dé la gana. 10, 15, 20, 30, 40, 90, 80, ¿vale? Entonces la mediana la podríamos llamar como el percentil 50. Y luego los cuartiles. Los cuartiles son el P25, el P50, que es la mediana, y el P75. ¿Por qué? Porque me dividen 25, 50, 75, me lo dividen en 4 partes. ¿Vale? Entonces, esos serían percentiles y cuartiles. Y luego estarían las de variabilidad o dispersión. Rango o recorrido es la distancia entre el mayor y el menor. El recorrido intercuartílico es la diferencia entre el P75 y P25, percentil 25, percentil 75 o cuartil 3 menos cuartil 1. La varianza es una fórmula que es número menos su media elevado al cuadrado por su frecuencia, partido por el tamaño de la muestra menos 1. Esas son fórmulas que hay que saberse o saber cómo se meten en la calculadora, básicamente. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y luego está el coeficiente de variación de Pearson. El coeficiente de variación de Pearson es la desviación típica partido por la media en valor absoluto y multiplicada por 100 para que nos dé un porcentaje. Cada profesor aquí lo puede variar. Normalmente, si el valor es inferior al 40%, estaríamos hablando de coeficiente de variación bajo, variación media o moderada entre el 40 y el 80, altos superiores al 80 y muy altos los superiores al 140%. Ya os digo que hay gente que aquí en lugar de 40 y 80 pone 30 y 70, pero eso va a depender de cada uno, ¿vale? Pues a ver, esto sería lo principal para este primer tema, que es más sencillito de lo que parece, ¿vale? Entonces, bueno, esto es saber hacer una serie de cosas y sobre esto, pues lo tendríamos, ¿vale? Entonces, nada, paramos aquí. Ya os digo, esto es toda la teoría del tema 1, pues nada, la paramos aquí y seguimos la clase ya con un vídeo más propio de ejercicios de este tema, ¿vale? Venga, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.